Producciones Emanuel presenta su programa Rescate Profético con el hermano Juan Carlos pastor de Iglesia Central del Príncipe de Paz de Génova, Costa Rica, presentando su tema de hoy. Sea bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión donde tenemos la gran oportunidad de llegar hacia la intimidad de sus hogares, y por qué no decir que de parte del equipo de este programa Rescate Profético les agradecemos y les decimos en palabras: muchas gracias por permitirnos llegar hacia donde ustedes se encuentren, pueda ser en el lugar más remoto de aquí de nuestro país, como no sé hasta dónde más nos puedan estar viendo. Muchas gracias por estarnos sintonizando, muchas gracias por estar con nosotros, y les agradecemos porque de una y de otra manera creemos en el Señor, y también en que ustedes han de estar orando tal y como lo estamos haciendo nosotros por ustedes también. En esta ocasión tendremos la oportunidad una vez más de llegar hacia ustedes por medio de la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Queremos entrar de lleno en esta ocasión. Vamos a leer un versículo de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, que lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 7 y su versículo 17. Es un versículo muy maravilloso que sin duda estoy plenamente seguro que le va a traer mucha, pero mucha bendición para su vida espiritual. Dice la Biblia: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en aquel entonces. El título que vamos a abordar en esta ocasión dice: ¿cree que lo que hace es la voluntad de Dios? Usted que me está viendo, le hago esa pregunta. ¿Cree que lo que hace es la voluntad de Dios? Me dirá: pastor, sí. Es que fíjese que muchas veces nos hemos conformado tanto nosotros que ese mismo conformismo nos viene a confundir a nosotros y a hacer cosas erróneas, de las que muchas veces el enemigo, obrando también, nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien porque es la voluntad de Dios. Hay personas, para hacerle más específico mi título en esta preciosa hora, hay personas que van a la iglesia allá de vez en cuando se acuerdan, y ¿sabe qué? Hable con ellos, pregúntele a ellos, y ellos le van a decir que están haciendo la voluntad de Dios. Posiblemente ya le esté dando risa a usted que me está viendo ahorita en este precioso momento. ¿Está haciendo la voluntad de Dios usted? ¿O cree que lo que está haciendo es la voluntad de Dios? En esta ocasión vamos a ver algo muy interesante. ¿Cómo es de lamentable ver a tanto cristiano de un lado para otro? Como decimos en buen chapín, de aquí para allá. ¿Y sabe qué? Buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo es de triste ver esto? Le vuelvo a repetir. Asimismo, da tristeza ver a tanto predicador de este siglo XXI que dice que está predicando la voluntad de Dios, pero cuando vemos la realidad bíblica, nos damos cuenta la realidad que qué equivocados están. Posiblemente me esté escuchando algún predicador de este siglo XXI que ha nacido y ha nacido de la nada. Quiero decirle de que es por ello que nuestro evangelio está como está y que la gente está como está. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos tenido culpa en esto por no estar
bien fundamentados en lo que es la roca inconmovible que se llama Jesús. Y cuando usted no está bien ubicado, cuando usted no está bien cimentado, predicador que me está oyendo, que me está viendo en esta ocasión, entonces automáticamente a los que usted le predican, ellos van a estar dizque haciendo la voluntad de Dios, pero cuando realmente los escaneamos juntamente con su líder, nos damos cuenta que en verdad están fuera muchas veces de la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Nunca vaya a equivocarse, miembro que me está viendo en esta ocasión, nunca vaya a equivocarse, que la voluntad de Dios la vamos a encontrar escuchando y viendo, buscando al mejor predicador. No se vaya a equivocar, usted que me está viendo. No se vaya a equivocar que por más lejos que viaje usted para ir a perseverar, o por más que usted pague y que no sé qué para ir a escuchar al mejor predicador, nunca vaya a pensar usted que ahí va a ser donde usted encuentre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según dice la palabra del Señor, la cual usted ya escuchó, la voluntad de Dios no la vamos a encontrar únicamente, sino será cuando usted y yo decidamos hacer la voluntad de Dios. Le repito, la voluntad de Dios no la encontraremos por nuestros propios medios, o le repito, no la vamos a encontrar por más que vayamos lejos, o por más que viajemos incluso hasta otros países para ir a estudiar la teología o la Biblia. No, Señor. Yo le traigo algo muy sencillo que salió de los labios de mi maestro en aquel entonces en las tierras de Israel. Él dijo que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si él hablaba únicamente por su propia cuenta. ¿Sabe qué me dice esto? Que la voluntad de Dios la vamos a encontrar únicamente, le repito lo que ya le dije, cuando nosotros decidamos hacer la voluntad de Dios. Pastor, o sea que por más que vaya allá y que no sé qué y que no sé cuánto, no, Señor. Yo conozco a mucha gente que viaja y viaja y son cristianos que van a perseverar con alguien que sea famoso, que es famoso. Y sabe una cosa, los veo tan equivocado como posiblemente lo está usted que me está viendo en esta ocasión. Es que no vamos a encontrar la palabra de Dios derramándose de manera extraordinaria en nuestra vida cuando usted todavía no ha decidido hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente, le repito, que va para allá y que no sé qué, pero siguen iguales. ¿Y sabe cuál es la causa por el cual ellos vuelven a vivir la vida que anteriormente vivían? Y que no les bastó viajar para allá o ir a escuchar al grande. No les bastó eso únicamente, porque están equivocados de que tal vez haciendo y dando ellos van a encontrar la voluntad de Dios. No, Señor. No, hermano que me está escuchando y que me está viendo en esta ocasión. La voluntad de Dios no la vamos a encontrar nunca, valga la expresión, mientras que usted no decida hacer la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús fue tan sencillo y tan natural que para entender su mensaje o su voluntad se requiere de gente sencilla y natural. Le repito, los mensajes del Señor Jesús son tan sencillos y tan naturales que para encontrarnos con la verdadera voluntad de Él se requiere de corazones, de gente sencilla, de gente natural. Cuando usted es una persona sencilla, cuando usted es una persona natural, usted automáticamente se está poniendo a su merced. En otras palabras, se está poniendo a la orden del Señor Jesús. Y como dicen
los hombres de la Biblia, heme aquí, envíame a mí, o heme aquí, habla, porque tu siervo escucha. Qué bonito es ponernos a las órdenes de nuestro Dios Todopoderoso. Yo sé que posiblemente esto esté contrastando con muchos de los que me están viendo en esta ocasión, pero además de ello quiero decirle de que muchas veces los miembros de una iglesia no tienen la culpa de estar mal enrumbados, como decimos nosotros en buen chapín. Muchas veces no son ellos los causantes, somos nosotros los líderes, nosotros los pastores, nosotros los que predicamos. Somos los que tenemos mal fundamentada a la gente que supuestamente estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo conozco a muchos cristianos sumamente preparados académicamente, teológicamente, pero muy lejos de la voluntad o de la revelación bíblica. Yo vengo a decirle en esta hermosa hora en la que nos encontramos frente a frente, la voluntad de Dios no la vamos a encontrar por más que ayunemos, por más que vigilemos, por más que nos apartemos a vivir en santidad. No, señores, no la vamos a encontrar ahí. La voluntad de Dios la vamos a encontrar cuando decidamos, usted y yo, hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, hay muchas personas que están ayunando y ayunando y ayunando, y ¿sabe una cosa? Lo que menos hacen es obedecer a lo que dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo nos entregamos de corazón a Él, comprenderemos muchas cosas, si en realidad aquello que estamos viviendo es o no es, si aquello que viene es o no es. Hermano que me está viendo en esta ocasión, yo quiero animarlo en el nombre de Cristo Jesús. No corra de aquí para allá, no busque la voluntad en otro lugar, porque la voluntad de Dios está en su propia decisión. Si usted decide obedecer a la palabra del Señor, usted ya está en la voluntad de Dios. Usted ya está haciendo la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Yo quiero decirle algo. Hacer la voluntad de Dios, no sé si le va a parecer lo que le voy a decir, pero hacer la voluntad de Dios es tan, pero tan sencillo. ¿Por qué me dirá, pastor? ¿Por qué? ¿Cómo cree usted que es sencillo hacer la voluntad de Dios? Sí, es bien, pero bien sencillo hacer la voluntad de Dios. Explíqueme, dirá usted. Fíjese que yo le digo que hacer la voluntad de Dios es tan sencillo. ¿Sabe por qué? Porque hacer la voluntad de Dios es obedecer a lo que Él dejó establecido en su maravillosa palabra. Si pusiésemos un ejemplo terrenal, cuando hay hijos obedientes a los padres, ¿no es cierto que a esos hijos les va de maravillas? ¿No es cierto? Entonces, lo mismo es cuando nosotros como hijos de Dios, no como entenados. Los entenados naturalmente no obedecen, pero los hijos sí obedecen al Padre. Y cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre, como hijos que somos, entonces automáticamente hemos conquistado la voluntad de nuestro Padre y automáticamente nos bendecirá de una manera extraordinaria. Yo estoy seguro que usted desea que Dios les siga ayudando, les siga revelando y les siga llenando de su gracia. Yo sé que usted lo desea. Lo único que quiero decirle en esta ocasión es que nos propongamos en nuestros corazones hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Me dirá, pastor, ¿y qué tanto tiene que ver con hacer la voluntad de Dios? ¿Cuáles van a ser los beneficios que voy a obtener? Ojo con esto, porque posiblemente esto le vaya a llamar la atención lo que le voy a decir, porque quiero hablarle de 2 o 3 pasos en esta ocasión
Cuando usted hace la voluntad de Dios, automáticamente usted va a recibir beneficios. De eso téngalo por seguro, de que usted y yo vamos a recibir beneficios. Vea bien, los resultados que obtenemos al hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, usted sabrá si aquella profecía es de Dios o no es de Dios. ¿Me escuchó? Hoy anda tanto falso por ahí, tanto hombre que dice que es aquí, que no es, que es allá, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que realmente dicen que andan dando profecías. Y sabe una cosa, es lamentable lo que le voy a decir, pero muchos miembros de las iglesias viajan muchas veces hasta tal lugar, ¿y sabe para qué? Para ir a consultarle a aquel hombre que dice que habla profecías y que habla lenguas y que no sé qué y que no sé cuánto. Usted que me está viendo, posiblemente sea uno de los que muchas veces ignora al pastor donde usted es miembro y pasa su autoridad viajando para otros lados, para que luego allá lo llenen de mentira, sin saber que el pastor que lo está pastoreando a usted lo ignora muchas veces, porque él sí conoce perfectamente la vida suya, mientras que donde usted va, dizque a buscar la voluntad de Dios, allá lo engañan. Pero gracias a Dios por esos hombres que todavía están predicando la voluntad de Dios, porque al final de todo, los que terminarán burlados serán los que dicen que van a buscar la voluntad de Dios en otro lugar. Bien, cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces, cuando nos sometemos a su palabra, entonces, cuando usted escuche, óigame bien lo que le voy a decir, por favor. Cuando usted escuche a alguien por la televisión, por la radio lo escuche, lo vea en las calles, o incluso esté dentro de la iglesia donde usted se congrega, cuando usted escuche hablar a alguien en lenguas, dizque en lenguas, usted sabrá realmente, hermano de mi alma, si esas lenguas son de Dios o no son de Dios. Ese es el problema hoy en día en las congregaciones. El diablo se ha metido de una manera tan tremenda dentro de las congregaciones que hoy cualquiera anda hablando en lenguas. Quiero decirle que lamentablemente posible me esté viendo alguno de esos hombres que tienen hasta escuela para que la gente vaya a aprender a hablar en lenguas. Yo le quiero decir en esta preciosa hora, podrá poner escuelas de otra clase usted, pero donde usted tenga atado al Espíritu Santo para que Él le dé lengua o le enseñe a hablar lengua a los estudiantes, usted está más equivocado que el mismo diablo, usted que me está escuchando. Y posiblemente me está oyendo algún miembro que esté viajando para ir a aprender a hablar lenguas. Las cosas no son así. Yo le vengo a hablar la realidad en esta ocasión y por medio de este programa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos sometemos a hacer la voluntad de Dios, a buscar su voluntad como debe de ser, entonces rápidamente, cuando escuchamos hablar a alguien en lenguas, el mismo espíritu que hay dentro de nosotros se conecta con el que está hablando lenguas. Porque el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en el que está hablando lenguas. Entonces automáticamente nos conectamos y todo se vuelve una unción extraordinaria, una unción maravillosa. Pero lamentablemente hoy en día estamos oyendo hablar tantas lenguas, pero por no estar haciendo la voluntad de Dios, entonces el espíritu de discernimiento no está dentro de la iglesia ni dentro de los líderes. Por eso es que hoy cualquiera escucha hablar usted lenguas.
Y si alguien se levanta hablando lengua, al ratito ya está otro hablando lengua, aunque lo mismo estén repitiendo. Quiero decirle que el Espíritu Santo no es alguien tan barato del cual a usted le va a estar dando cosas de lo mismo. No, el Espíritu Santo le va a dar conforme Él quiera, no conforme yo quiera hablar en lenguas. Pero eso es uno de los primeros beneficios cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces conoceremos, dice la Biblia, si la doctrina es de Dios o es falso aquello. Sabremos realmente si el que está hablando en esa mujer o en ese hombre está siendo guiado por el Espíritu Santo o está siendo guiado por sus emociones. Pastor, explíquese un poco más porque puede ser que blasfeme contra el Espíritu Santo. Yo sé perfectamente lo que le estoy diciendo a usted. Y sé también perfectamente de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y con toda seguridad y humildad le digo a usted, Dios me libre de caer a ese error de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Dios me libre de eso, pero quiero hablarle a usted especialmente que ha estado engañando a la gente, diciendo que las lenguas son de Dios y que Dios dice aquí, que Dios dice allá y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo he escuchado a tantos que estoy sumamente sorprendido, estoy asustado de escuchar a tantos hoy en día hablando en lenguas, dizque hablando en lenguas. Pero el primer fruto, el primer beneficio que vamos a obtener cuando hacemos la voluntad de Dios es saber si aquella profecía es de Dios o no. 2. Captaremos el propósito del mensaje del predicador. Lamentablemente, hoy tenemos a mucha gente en las iglesias que solo quieren escuchar cosas bonitas, ¿no es cierto? Usted que me está escuchando ahí donde está sentadito, para usted es lo que le estoy diciendo en esta ocasión. Hay mucha gente que quiere solo escuchar cosas tiernas, cosas dulces, cosas que le vengan a despertar más y más el paladar. Solo cositas maravillosas, solo cositas que tienen que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Solo esas cosas queremos escuchar muchas veces. Es más, solo buscamos que la palabra nos hable a nuestros sentimientos. Y ¿sabe una cosa? Cuando la palabra nos habla solo nuestros sentimientos, qué delicioso se siente. Uno llora, uno dice, Señor, te amo. Señor, hoy sí le voy a dar tal cosa al predicador porque se lo merece. Ni modo, sí, es cierto, porque como le está hablando únicamente a sus sentimientos, usted entonces se inspira hasta para dar. Pero si yo le pidiera algo después de este mensaje, estoy seguro que ni la hora me da usted. Estoy seguro. Pero no busque únicamente que la palabra únicamente le hable a sus sentimientos. Lo maravilloso resultará en usted, brotará en usted, cuando usted le permita a la palabra que le hable a su conciencia. Porque cuando la palabra nos comienza a hablar a nuestra conciencia, ahí es cuando nosotros despertamos y decimos, no, esto no es así. No, quiero decirle que cuando usted resulta diciendo eso es porque usted es una de las personas que no está haciendo la voluntad de Dios. Y es más, ni quiere hacer la voluntad de Dios, porque cuando usted decida, cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, entonces comprenderá el propósito del mensaje de aquel predicador. Yo he escuchado a gente decir que eso no es de Dios, cuando yo sé perfectamente que la palabra está viniendo de lo alto, del cielo. He escuchado a gente decir que eso no es así, cuando yo sé que la palabra dice que es así.
Eso es lo que está pasando hoy en nuestras congregaciones. ¿Y sabe por qué es? Es porque no nos hemos decidido a hacer la voluntad de Dios, usted que me está escuchando. Y cuando nosotros no nos hemos decidido por hacer la voluntad de Dios, entonces nunca vamos a poder comprender el verdadero propósito del mensaje o de la predicación de aquel hombre que está llevando a cabo esa predicación. Si es buena o es mala, desgraciadamente no lo podemos discernir nosotros, le vuelvo a repetir, porque la tomamos humanamente. La tomamos humanamente, y cuando las cosas las tomamos humanamente es cuando nosotros no hemos querido hacer la voluntad de Dios. Les repito lo que tiene que ver con mi título. ¿Cree que lo que hace es la voluntad de Dios? ¿Sí? Excelente. Porque hay gente que hay una respuesta negativa con respecto al tema, al título, y hay gente que está respondiéndose positivamente basado al mismo título que yo le estoy abordando en esta ocasión. Pero si usted es una persona que está haciendo la voluntad de Dios, entonces usted comprenderá automáticamente, de inmediatamente sabrá si aquella profecía es de Dios, 1. 2, descubrirá el propósito de la predicación de aquel predicador. Paso número 3, usted sabrá de inmediatamente los tiempos bíblicos en los que estamos viviendo. ¿Sabe una cosa? Estamos viviendo tiempos extras. Estamos viviendo el último tiempo, hermano que me está viendo. Ya no es tiempo de estar diciendo o de estar jugando al bendito y poderoso evangelio. No, ya no es tiempo de estar haciendo eso, caramba. Tiene que levantarse, tiene que despertarse. El apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Jehová de los ejércitos. Ya no es tiempo de estar diciendo aquí y que para allá y que no sé qué. Ya no es tiempo de estar cambiando iglesias como lo ha estado haciendo usted que me está viendo en este momento. Ya no sigamos siendo la vergüenza del evangelio aquí en esta tierra, hombre. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces comprenderemos, entenderemos por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros en qué tiempo estamos viviendo. ¿Sabe por qué la gente no está tomando en serio la preparación de su alma en este pleno siglo XXI? ¿Sabe por qué es, hermano que me está oyendo? Es porque en realidad no están haciendo la voluntad de Dios. Y yo bendigo a todos aquellos, a usted que me está viendo, yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Lo bendigo con toda clase de bendición. Usted que en medio de su pobreza, que en medio de las dificultades, usted lo que quiere es hacer la voluntad de Dios. En medio de esos desprecios, en medio de todas las cosas que le han venido y que le están sucediendo en este momento. Pero si tiene dentro de su corazón el seguir haciendo la voluntad de Dios, yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le digo: siga adelante, no se detenga, porque solamente esa gente es la que ha comprendido en qué tiempo bíblico estamos viviendo ahorita, precisamente en este siglo XXI. Hay mucha gente, le repito, que no ha tomado en serio la preparación de su vida, pero el resultado es porque no han querido hacer la voluntad de Dios. Y todos aquellos que usted mismo hasta ha dicho que posiblemente no tenemos nada que hacer y que hacen tanto dentro de la iglesia, probablemente usted que me está viendo ha dicho esto. Yo quiero decirle que los que posiblemente tenemos tiempo de estar dentro de la iglesia consecutivamente es porque hemos dispuesto a entregarle nuestro tiempo a nuestro Dios Todopoderoso en vez de estar haciendo otras cosas. En vez de estar perdiendo nuestro tiempo por ahí, hemos decidido entregarle nuestro tiempo. ¿Sabe por qué?
porque entregarle nuestro tiempo a Él es hacer su bendita voluntad. Y cuando yo hago su bendita voluntad o me entrego completamente, entonces yo voy a saber por medio del Espíritu Santo en qué tiempo bíblico estamos viviendo en este preciso momento. Quiero concluir en esta hermosa hora animándole a usted a que se esfuerce por hacer la voluntad de Dios, que se esfuerce por querer hacer la voluntad de Dios, porque cuando usted se esfuerce y se decida a hacer la voluntad de Dios, entonces usted comprenderá la doctrina que está escuchando donde se la están predicando. Concluyo, usted jamás podrá renunciar a todo si no pone primero la mirada en algo. Jamás va a poder renunciar a algo mientras no ponga la mirada primero en algo. Nunca vamos a poder renunciar a todo, hermano que me está escuchando en este momento, mientras que no hayamos puesto la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo lo animo y lo exhorto en el nombre de Jesús para que, si no se ha decidido por obedecer a su palabra, si no ha decidido hacer su voluntad, yo lo animo, le repito, lo exhorto en el nombre de Cristo Jesús para que nos propongamos día tras día hacer su voluntad. Pastor, ¿quién podrá hacer su voluntad? Le vuelvo a repetir, hacer la voluntad de Dios es fácil, porque es hacer lo que dice en su bendita palabra. Quiero orar por usted en este momento. Padre, muchas gracias te doy en este momento. Señor, bendigo a todos aquellos que nos siguieron por medio de este programa de televisión. Te pido que les ayudes, te pido que les ilumines, te pido que les llenes de tu gracia, que tu Espíritu Santo sea el que obre en ellos, Señor, y que los motive y que ellos accionen voluntariamente para buscar y hacer tu voluntad, porque solamente ahí comprenderemos quiénes somos en realidad y cuánto valemos en tus manos. Señor, muchas gracias. Bendigo a todos aquellos que en medio de todo ellos han dispuesto a hacer tu voluntad sobre la faz de esta tierra. Padre, ayúdalos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos donde quiera que nos hayan sintonizado en este momento, y si Dios nos presta la vida, será hasta una próxima, si Dios así nos lo permite. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.